como los diezmos y las ofrendas, como la enseñanza, como cada cosa que pasa acá es todo adoración al Señor, ¿sí? Así que cuando usted diezma y cuando usted ofrenda, está reconociendo que el favor de Dios está sobre usted, porque ya Dios le dio y de lo que le dio le permite dar, ¿sí? Una contribución a la iglesia para su sustento, ¿vale? Entonces, vamos a orar, usted ponga ahí su diezmo, su ofrenda, y sea consciente de esto que el Señor le ha dado, ¿sí? Padre Santo, nos ponemos delante de ti, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hoy los elevamos a ti, Señor, como acción de agradecimiento, Señor, como acción de lo que reconocemos que nos has dado, Señor, porque sabemos que no es solamente nuestro trabajo, también nos has dado la salud, también nos permites compartir en familia, Señor, también nos permites tener nuestra alacena llena, Señor. Gracias, Señor, por cada una de estas cosas que nos das todos los días, Señor, y que a veces no tenemos en cuenta, oh Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, hoy depositamos estos diezmos y ofrendas en fe. Sabemos que tú multiplicas, Señor, y que tú bendices al dador alegre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y les presento a la predicadora de hoy. Sí, vamos a orar porque estar aquí no es fácil y siempre da muchos susticos, ¿sí? Señor, te ponemos delante de ti a Valentina, Padre Santo, te pedimos, Señor, que seas tú en ella, que tomes control de su mente, de su corazón, de su alma, y que seas tú, Señor, poniendo tu voz a través de ella, Señor, para que podamos aprender hoy algo que tú traes para nuestro corazón, para hacernos sanos, para hacernos libres, Señor, de aquellas cosas que nos impiden llegar a ti. La bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya. Dale. Bueno, buenos días. Les confieso que estoy demasiado nerviosa. Solita sin plata. Gracias. Sí, estoy bastante nerviosa. Entonces, tengamos paciencia. Bueno, esta palabra realmente me costó mucho organizarla, organizar las ideas, organizar como lo que yo sentía que Dios quería hablar esta mañana. No fue fácil, no fue algo de esta semana. Yo vengo planeando esta palabra casi que desde finales de febrero, y desde eso vengo recolectando las ideas y, como les digo, ha sido bastante complicado como darle forma, ¿sí? Pero bueno, sabemos que todo tiene un propósito y hasta en eso el Señor se glorifica, amén. Bueno, ¿cuántos de aquí supieron que yo me accidenté el 4 de febrero? Muchos, ¿cierto? Resulta que yo iba para la casa de mi mamá en ese momento está viviendo en La Morada, por allá por Jamundí, y yo iba normalito en mi motico, yo ya había ido a Jamundí varias veces, tranquila, yo no ando rápido en mi moto no es, pues es una 115, pero es chiquita, no es muy aerodinámica, por decirlo así. Entonces yo iba normal por mi carril y cuando uno va llegando a Jamundí, hay como una entrada a mano derecha, que es la entrada al municipio, que es como un puentecito, y por la izquierda es una vía que creo que se llama la Santander de Quilichao y sigue dando la curvita. Entonces yo con anterioridad me voy pasando al carril de mano izquierda para precisamente no andar luego mirando que los carros me den paso del lado derecho al lado izquierdo. Son dos carriles para llegar a Jamundí y un solo carril de retorno, al menos en esa partecita donde yo estoy. Lo cual lo hace muy peligroso porque cuando uno va a voltear para La Morada, tiene que atravesarse del carril de ida a el carril de venida y pues pasarse para allá, ¿sí? ¿Me hago entender? Bueno, entonces yo venía con tiempo y normal,
cuando de repente un carro que va aquí, un Spark blanquito, chiquito, un huevito de esos, comienza a acelerar y a poner la direccional así a toda máquina y se atraviesa y yo pues freno y le doy paso al señor, no sé qué. Resulta que el señor que se atravesó fue el punto ciego entre mi moto y una señora peatón que se iba a pasar la calle. Entonces la peatón no vio detrás de ese carro, pensó que no venía nadie, porque el otro carro venía pues lejitos de mí. Entonces la señora pasa el carro, pues obviamente acelerado, y la señora dice, aquí fue, me pasé, y salió a correr como una loca. Y luego a la mitad de mi carril, o sea, haga de cuenta que yo voy para allá, entonces la señora se atraviesa, y el otro carril es de allá para acá, ¿no? Entonces la señora en la mitad de mi carril voltea a ver los carros que vienen para allá, y yo cuando la veo, yo estoy aquí en la moto y ella está ahí a la puerta de la cocina, 3 metros máximo, y pues está mirando para el otro lado. Yo realmente reacciono en segundos y yo digo, no, pues ya, la embestí, ya que, porque si me iba para acá, pues me encontraba con los carros de venida, ¿no? Y si me iba para acá, pues un muro gigante. Entonces yo dije, no, pues ya, la atropellé. Grité con anterioridad, les debo confesar, yo no pité, ¿no? Debería haber pitado para que la señora reaccionara y bueno, no pité. Y la levanto mal. La señora es una señora de 62 años. Yo no iba rápido, yo ya venía frenando, como el carro se me atravesó y ya venía la curva, yo venía máximo a 40, 42 por hora. Y nada, pues yo la atropello. Yo me aferro a la moto, yo caigo con la motico, ¿para qué lado? Bueno, sí, yo me lavo para acá. Sí, para acá me caigo. Se me tuerce el coso, bueno, se parten un montón de cosas de la moto, pero afortunadamente pues de la moto no pasó mayor cosa y Dios guardó mi vida. Yo no me aferré, donde yo me hubiera soltado, pues yo realmente hubiera podido salir volando, pero no. Yo me quedé aferrada a mi motico y me caí con mi motico ahí en el piso. Yo comienzo a gritar como una loca, Espíritu Santo, ayúdame. Era lo único que salía de mi boca en ese momento. No me pregunte por qué. Lo primero que salió también fue como, ¿pero por qué? ¿Por qué? Era como mi cabeza no entendía por qué, si yo ya estaba como a unos 400, 300 metros de llegar a mi casa donde mi mamá. Y no entendía por qué me había pasado eso. Ese día le íbamos a celebrar el cumpleaños a mi hermana y habíamos planeado todo, o sea, las amiguitas iban a llegar, íbamos a hacer un spa divino, yo pues llevaba la torta de ese día, bueno, me iba en vestido porque pues era la fiestica de mi hermana, entonces eso fue lo que no fue tan favorable para mí porque me quemé pues la pierna, me rayé por ahí la pantorrilla, el codo, el hombro, un cenito alcancé a lastimármelo y la mano y la otra mano también me la raspé. Pero entonces, ¿qué les cuento con esto? ¿Por qué tanta introducción con el accidente? Porque a partir de ese momento, Dios comienza a hablar a mi corazón sobre lo que yo ya les he venido compartiendo desde noviembre, creo que nos vimos, y en esa vez prediqué ¿por qué os afanáis? ¿Sí? Y les conté pues todo el chorrero de que yo he sido una chica que siempre ha ido de afán en la vida y que todo le gusta ya y le gusta tener el control y bueno, entonces esta es la parte 2.0. Entonces, bueno, yo pensé que todo iba bien, como que yo he venido soltando, he venido entregándole al Señor mi forma de ser, entregando como mi voluntad y mis ganas de hacer las cosas. Pero bueno, con este accidente me di cuenta, señores, bueno, no me di cuenta, pero sí Dios me mostró mucho más, que sigo teniendo bastantes dificultades para entregar las cosas al Señor, ¿sí? Pero que todo depende también de la actitud con la que uno se desenvuelve y afronta las situaciones adversas que le pasen. Entonces, bueno, cuando yo estaba, antes de lo del accidente, yo ya había venido organizando un poco mi vida, yo venía haciendo macramé, pues para vender como unas cositas tejidas para las matas. Tengo un proyecto con Janet sobre unas materitas que estamos pintando también para vender. Tenía ya mis consultantes organizados en la semana.
estaba vendiendo tortas, entonces estaba empezando con todo el tema de las tortas y ya habíamos comenzado a vender torticas. Y pues por supuesto las labores de la casa, que como Eli es el que trabaja en una oficina y todo eso y tiene horarios, pues yo soy la que me encargo como de las cosas de la casa, de mercar, hacer aseo, lavar la ropa, hacer el almuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los chicharrones que puedan salir en la casa, pues este Pechito las afronta. Entonces cuando pasa toda esta situación, pues es como otra vez el Señor diciendo, quédate quieta. Y yo en mi afán, yo con la rodilla toda raspada y la pierna que me ardía y el coxis me dolía un montón y la mano que no podía coger nada porque me ardía, pues es una quemadura, imagínense la quemadura en la mano, yo no podía coger un vaso, yo no podía arrastrar la cobija, me dolía, o sea, todo para mí era como un esfuerzo y un dolor constante y un quédese quieta, ¿sí? Quédese quieta, descanse, pero este Pechito no sabe descansar. Entonces, ella, pues yo me paraba, hacía mis cosas, recogía cosas, acomodaba, y Elías llegó a un punto y me dijo, quédate quieta. O sea, ¿por qué no te puedes quedar quieta, Valentina? Quédate quieta un ratico, mira cómo estás. Y yo, bueno, me iba para el cuarto. Duraba una hora ahí sentada y otra vez me paraba yo a ver qué era lo que tenía yo que por hacer en la casa. Entonces me costó mucho entender, ¿no? Y en ese entender, Dios me dijo en Salmos 46:10, dice, estad quietos y conocer que Él es Dios. Y yo, bueno, ya mi cabeza había comenzado a maquinar con todo esto, ¿qué voy a hacer, no? Desde que, antes de que nos casáramos, yo tenía mucho temor, yo no sé si yo les comenté la vez pasada, tenía mucho temor de casarme y depender de un esposo, ¿no? Como que esa relación allí, como que a mí siempre me ha costado en la cabeza, precisamente por la crianza que he tenido, por ser muy autosuficiente y demás. Entonces, pues, desde que yo me casé no he conseguido trabajo. Entonces, él es el que ha tenido que proveer la casa y yo he estado más como en las labores de la casa. Entonces, para mí fue muy difícil perder el poquito de control que me quedaba con las consultas, con las materitas, con el macramé, con las tortas, porque era mi forma de yo sentir que yo estaba siendo productiva y estaba aportando económicamente a la casa, ¿sí? Entonces, hasta en esas cositas que pues ustedes no, pues, con eso yo no me hacía ni 1.000.000 de pesos, pero el Señor hasta en eso es como, preste para acá, que eso es mío, ¿sí? Usted tiene que aprender a soltar, pero no fue fácil. Entonces, no ha sido fácil y no sigue siendo fácil. Entonces, bueno, como que tuve que parar, fue como un freno de mano, le dije yo al, pues como que lo entendí de esa manera, fue un freno de mano otra vez diciendo, tienes que parar. Y pues estaba muy preocupada porque yo decía, bueno, ¿y cómo voy a traer a la casa? Y ahora las cosas que de pronto vayan a faltar. Y entonces la cabeza comienza como a maquinar un montón de cosas en función de lo que puede hacer falta y de lo que yo no estoy haciendo para suplir eso que falta. Y pues otra vez aparecía en mi cabeza eso de, o ese sentimiento de que yo me seguía basando en lo que yo puedo hacer para sustentar, ¿no? Otra vez ese yo gigante ahí tratando de tomar el control. Y eran pequeñas cosas, como que cuando ya estaba en la casa era como, bueno, ¿y quién va a lavar la ropa? ¿Y quién va a extenderla? ¿Y quién va a doblarla? Y entonces iba a visitas a la casa, realmente en ese tiempo fue una gran bendición porque era el Señor allí todo el tiempo diciéndome, yo estoy aquí contigo y yo no te he dejado. Entonces iba mi tía con mi abuelita y limpiaban toda la casa y barrían y todo, pero era como si mi corazón estuviera muy orgulloso de decir, es que nadie hace el aseo como Valentina, ¿sí? ¿Me hago entender? Nadie hace el almuerzo para mi esposo como Valentina. Entonces yo veía que le dejaban unos espaguetis, estaban sobrecocidos y el guiso no era como yo lo hacía. Bobadas, porque en serio son bobadas, ¿sí? Pero es el corazón orgulloso el que cree que es como uno lo tiene y lo puede hacer, ¿sí? Entonces, que como que como cuelgan las camisas, ese día había un montón de ropa y yo dije, Fabi, mi tía, ¿será que tú me puedes hacer el favor de ayudarme a lavar la ropa? Hasta en eso de pedir favor, porque
yo como he sido tan autosuficiente, no he sido acostumbrada a pedir favores. Entonces a mí no me gusta pedir que me hagan las cosas que son mías, que de alguna manera yo las hago, porque me parece que estoy siendo carga para los demás. Mire el pensamiento, ¿no? Soy carga si pido un favor. Entonces, pues bueno, entonces era como, ¿será que por favor me puedes ayudar a lavar la ropa? Y luego colgarla y luego doblarla y era como que son labores que son pequeñas, pero hasta en eso yo quería tener el control de la situación, ¿no? Em, bueno, y pues uno piensa que la autosuficiencia no es nada malo. O sea, uno se alarma como iglesia, en general, lo voy a hablar así, por aquel que fornica, por aquel que es murmurador, y uno se alarma porque el otro es homosexual, uno se alarma porque la otra persona está en pecado y está en adulterio, y uno se alarma porque se toman 2 cócteles, y uno se alarma y uno dice, tenaz esta gente cómo vive y cómo hace y cómo y por qué hace esto y lo otro. Pero el Señor me mostró que la autosuficiencia es algo muy, muy, muy profundo y es un pecado delante de Dios tener nuestro corazón lleno de ese orgullo y esa necesidad de ser autosuficientes, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre eso esta mañana, amén. Vamos a disponer nuestro corazón porque sé que Dios nos quiere hacer libres de esto y uno piensa que son bobadas, vuelvo y les digo, pero para Dios no lo es, ¿sí? Para Dios es algo que realmente es una de las cosas más profundas que nos apartan de Él y ya lo vamos a ver por qué. Bueno, entonces meditando en todo esto, yo le decía, bueno, Señor, ¿de dónde viene la autosuficiencia? Como de dónde surge esta necesidad humana de tener el control y de hacer nuestra propia voluntad. Entonces, Dios me llevó a Génesis. Entonces, abra su Biblia, por favor, y vamos a Génesis 2. No, no, sí, 3, perdóname, 3. Pero antes de leer el pasaje bíblico, voy a leerles lo que yo encontré sobre el significado de la autosuficiencia. Autosuficiencia es cualidad de autosuficiente y autosuficiente es que se basta a sí mismo, capacidad o aptitud para algo, que tiene u obtiene por sí mismo lo que necesita, bastándose solo a sí mismo sin depender de otra persona o de otros. Capacidad o aptitud mínima para algo, apto o idóneo, pero también tiene una parte un poquito oscura que es pedante, engreído y que habla como con, ¿sí? Como con altivez, como que yo. Y dentro de los sinónimos está autárquico, que eso es un término más que todo político, que dice que es un régimen que busca minimizar al máximo cualquier intervención o influencia extranjera. ¿Qué quiere decir? Pues que solamente se basa en sus productos que hace el mismo país, entonces no importa ni exporta. Busca como subsistir el mismo, ¿sí? No le gusta, por ejemplo, tener intervenciones tampoco de ayudas extranjeras para alguna catástrofe y demás, y pues se liga mucho con la izquierda y con el socialismo y demás, ¿sí? También sinónimos está presuntuoso, orgulloso, jactancioso e independiente, ¿sí? Sí, egocéntrico también, sí, señor. Entonces, cuando yo me pongo a leer, pues que dice la palabra sobre el ser jactancioso, el ser orgulloso, me encuentro con unos proverbios bastante duros, porque dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso está en Proverbios 16, 18.
Y también está altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado, Proverbios 21:4. Entonces nos encontramos con que Dios de antemano está diciendo la autosuficiencia, el ser soberbio, el ser jactancioso, el ser orgulloso, trae o conlleva caída y conlleva de alguna manera pecado y Dios lo quebranta, ¿no? Como que está ahí de antemano que Él va a quebrantar el corazón orgulloso. Y pues este pechito tenía un corazón orgulloso y se tuvo que caer de la moto para entender un montón de cosas. Bueno, vamos ahora sí a Génesis, Génesis 3. ¿Ya estábamos ahí? 3:1. Y dice, con que la serpiente, no, perdón, la serpiente de astuta dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le contesta a la serpiente y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿De cuál árbol está hablando allí? Del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y luego la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, pues yo ahí pensando un poquito como, bueno, ¿esto qué? O sea, un árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ¿esto qué? ¿Qué significa? Y pues, ¿por qué Dios me está llevando a leer Génesis si yo le pregunté por la autosuficiencia? Entonces, luego, cuando la mujer comienza a hablar sobre este fruto, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, cuando uno dice que usted codicia o desea algo, la codicia es un deseo vehemente, como un anhelo ferviente por alcanzar algo. Y pues, ¿quién de aquí no quiere ser sabio? ¿Sí? ¿Qué persona no desearía tener como la cordura suficiente para poder tomar buenas decisiones? Creo que todos, ¿no? Pero lo que importante aquí era que la mujer codició mucho más este árbol que de alguna manera lo que Dios había prometido para su vida, ¿sí? Porque ahorita más adelante vamos a leer las promesas que Dios ya les había dado a Adán y Eva, pero eso no le bastó para ir detrás y codiciar este árbol y esta sabiduría y el conocimiento del bien y del mal. Entonces dice, y en el sexto, Génesis 3:6 dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a parar allí. Cuando Dios dice como que cuando esto pasa, yo quiero que ustedes imaginen qué pasó por la cabeza de Eva al escuchar que la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto, ¿sí? Si ella ya sabía, en Génesis 1 dice que él les dio de todo. En Génesis 1:27 le dice, eh, y les dio toda planta que da semillas que está sobre la tierra, todo árbol que hay en el que hay fruto y que da semilla, toda bestia de la tierra y toda ave de los cielos, y de todo lo que se arrastre sobre la tierra podrán comer. Ya Dios les había dicho eso. Entonces viene la serpiente y le dice, ese árbol es delicioso, vea que Dios sabe que cuando usted vaya a comer de ese árbol y usted coma, va a ser como él y por eso no quiere que lo coma. Obviamente hubo un engaño allí, pero lo primero que Dios me mostraba que pasó en Eva era que Eva dudó de la palabra que Dios le había dado previamente, dudó de confiar en Dios y en que Dios le iba a proveer de todo árbol y que todo podía comer. Dios solamente le dijo, de este árbol no puedes comer porque el día en que comes vas a morir, ¿sí?
Entonces, como que la incredulidad va de la mano con la autosuficiencia, ¿sí? Son como dos cosas ligadas. Entonces es como el anhelo ferviente de tener el conocimiento de todo, de eso se habla del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, es el conocimiento de todo, de la moral, de alguna manera, de saber qué es lo correcto y lo incorrecto. Entonces, hubo esa codicia, pero además de eso, se metió en el corazón del hombre la incredulidad. Y la incredulidad es como, pues todos sabemos más o menos que la incredulidad, pero lo que me impresionó del significado que encontré es que es la imposibilidad, como el ser como algo ya imposible de que puedan creer en algo que no se ve o que no está demostrado. Entonces, de alguna forma, pues lo podemos traer a nuestra vida actualmente, porque si nosotros decimos creer en Jesús de cierta manera, y por eso estamos aquí, ¿no? Pero también es el que nosotros tengamos en nuestro corazón todavía una incredulidad sobre la palabra que Dios ha dicho en nuestras vidas, sobre la palabra que Dios ha colocado en nuestro corazón. Entonces, pues comparándolo un poco, uno duda de lo que yo les hablaba la otra vez en la prédica, de que Dios pueda proveer, de que si yo no estoy vendiendo tortas o yo no estoy vendiendo de alguna manera macramé o maticas o que yo no estoy atendiendo pacientes en psicología, Dios no pueda proveer a la casa. Y esa fue mi duda, ¿no? Cuando yo me caí, entonces esa fue mi mayor inquietud. Pero resulta que Dios estuvo allí en cada paso. Entonces, ustedes vieran lo impresionante de esas semanas, fueron como casi 20 días en donde yo no podía hacer nada y nunca faltó nada en la casa. O sea, faltaban frutas o peras para que Eli llevara al trabajo y alguien llegaba con la bolsa llena de mango, de pitaya, de papaya, de bananos, de peras, cosas que nosotros incluso no comprábamos en el mercado. Estábamos allí cuando de repente vean que le trajeron 100.000 pesos. Entraban consignaciones a mi cuenta bancaria de 200.000 pesos y yo, ¿y este número de quién es? ¿Sí? ¿Y esto quién me lo envía? Cuando por allá una familiar, una tía, ve mamita, es que supe que te accidentaste, aquí te mando unos pesitos para que puedas solventar. Y yo, ¿qué? Estaba yo ahí normal en la casa cuando mi papá llegaba y llegaba con yogur griego, con el pote no de 500 ni de 200, llegó con el litro de yogur griego que a mí me encanta, llegó con paquete de platanitos que nos fascinan a los dos, llega con las de galletas Dux con rellenas de queso que le encantan a Elías, o sea, hasta él fue consentido durante ese tiempo, ¿sí? Pero entonces fue una semana, fueron 20 días de una bendición sobrenatural y una tía también llegó a visitarme y me llevó unos panes y yo iba a botar la bolsa cuando yo siento que hay algo adentro y yo dije, ve el recibo. El recibo era un sobre de panadería, de esos donde meten el pancito gris, con 300.000 pesos y casi lo boto a la basura. Pero era eso, es como que Dios de manera sobrenatural. No les estoy hablando de algo mínimo, no, les estoy hablando de una manera sobrenatural, de la manera en la que Él nos puede bendecir, ¿sí? Pero nosotros estamos tan enfrascados en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo trabajar, en lo que yo puedo suplir, que se nos olvida que tenemos un Padre Celestial que todo lo ve y todo lo suple, ¿sí? Y Dios les había dicho eso a ellos dos. Dios le dijo a Adán y Eva, de todas las plantas que usted ve aquí, de todo lo que usted ve, del fruto, del ave, del ratoncito, todo se lo puede comer, todo es suyo. ¿Qué hacía Eva codiciando y anhelando vehementemente este fruto? ¿Sí? ¿Qué necesidad había? Y devuélvase esa pregunta, ¿qué necesidad tengo yo de andar codiciando lo que hay allá afuera cuando Dios me ha dado todo? ¿Sí? Cuando Dios ya dispuso todo para nosotros. Bueno, entonces, cuando Dios me habla sobre que Él es el dueño del conocimiento, aparece allí como cuando uno come ese árbol es la independencia de Dios, ¿no? Yo quiero ser como Él y voy a ser tan sabio como Él, entonces voy a tomar de este fruto para no depender de Él,
para ya no depender de su guía, para ya no depender de su dirección, para ya no depender de lo que él me pueda decir, qué no puedo y qué puedo hacer, sino que yo voy a decidir, ¿sí? Yo voy a hacerlo. Entonces, por ahí también había un proverbio que Dios me mostró y era: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 21:2. Y yo quiero que ahí ustedes también piensen cuántas decisiones usted ha tomado basándose en su propia opinión. Dígame si no pasa a diario, ¿sí? Que me voy a poner bobadas, que voy a ir primero al centro y luego voy a ir a tal parte. Pero usted organiza su día y usted organiza su semana, usted organiza sus meses pensando en lo que usted necesita, pensando en lo que usted quiere hacer. Pero yo creo que por más de que uno le pregunte a Dios, en su corazón sigue esa rebeldía de decir, bueno, yo voy a organizar, ¿qué tiene de malo? Es que el que no se proyecta, el que no mira a ver qué va a hacer, pues no, al que no madruga, Dios no le ayuda, ¿ven? Entonces, como que cuántas veces hemos tomado decisiones y si usted mira atrás, ¿cuáles son esas cosas que usted decidió y hizo que han traído y han acarreado dolor a su corazón? Y piense si usted, antes de haber tomado esa decisión que le causó dolor, usted le preguntó a Dios, o usted escuchó a Dios, o usted estuvo dispuesto a que Dios guiara esa decisión, o si usted ahí se fue de cabeza y se tiró, ¿sí? Porque es que Dios me decía eso, como que cuántas veces tú has tenido que hacer un montón de cosas para recibir pinches 150,000 pesos y yo puedo dártelos tú estando quieta en tu casa, tú estando estudiando la palabra, tú estando teniendo a tu esposo, tú estando haciendo otras cosas que yo te he mandado a hacer, pero que tú simplemente por estar afanada y por estar teniendo todo en control y ser autosuficiente y creer que tú eres la que da la plata, entonces no has podido recibir mi bendición, ¿sí? Entonces eso era una exhortación bastante fuerte para mí porque era saber que en esos 20 días que yo no pude hacer nada, que no me podía movilizar, Dios estaba haciendo todo por mí y que yo no era indispensable para nada de esas cosas, ni para hacer el aseo como Valentinita lo hace, ni para hacer el almuerzo como Valentinita lo hace, ni doblar la ropa, ni nada de eso, ni para atender a los pacientes, ni nada, nada, no. Valentina ahí no hacía ecuación, ¿sí? No sumaba, porque es que Dios lo podía suplir todo, ¿sí? Entonces, cuando Dios dice, yo lo puedo suplir todo, entonces, ¿cuál es el propósito que uno tiene en esa situación, no? Como que uno también se pregunta, bueno, si Dios lo puede hacer todo, entonces, ¿yo para qué estoy siendo llamado? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Sí? Y entonces comienza Dios a cuestionar un montón sobre la identidad que uno tiene en Él. Bueno, después de que ellos tomaron el fruto, ¿qué se viene? Se viene lo peor, la expulsión del Edén, ¿sí? Se viene el castigo divino de Dios, porque Dios a todos tres actores los castiga, tanto a la serpiente como a la mujer y como al varón. A todos tres llevan del bulto porque desobedecieron de cierta manera y fueron allí hallados culpables. Después, pues Adán y Eva se conocen, tienen relaciones y engendran un hijo y luego engendran al otro y uno del hermano mata al otro y se desencadena un montón de maldad así, de una, sin pensarlo. Y eso es, de alguna manera Dios dijo, bueno, usted quiere dar por usted su cuenta, vaya pues papito y hágalo usted, ¿sí? Y así pasa con nuestra vida. Cuando usted es tan terco y cuando usted es tan cabeza dura y obstinado, que Dios le dice, ah, bueno, papito, ¿usted quiere intentarlo? Vaya, pues, vaya, ¿sí? Vaya de ese duro en la cabeza. Y luego andamos quejándonos y diciendo, ay, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué los negocios no me fluyen? ¿Y por qué estoy en bancarrota? ¿Y por qué pierdo el carro? ¿Y por qué pierdo mi matrimonio? ¿Y por qué mis hijos no me hablan? Y realmente es que Dios quiere que ustedes y que yo pueda entender, nosotros podamos entender que apartados de Él solamente vamos a acarrear dolor y maldición, ¿sí? Pero pues toca nosotros
nuestra parte sería entenderlo y decirle, bueno, Señor, yo reconozco que soy autosuficiente y ¿qué puedo hacer para eso? Yo quiero que vayamos a Génesis 1, 27, por favor, porque allí Dios me decía que comparáramos, de cierta manera, como las dos cosas, ¿no? Cuando Dios creó el Edén y cuando Dios luego maldice después de haber comido el fruto del bien y del mal. Entonces en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, ya estamos allí, ¿cierto? 1:27, ¿no? ¿Es dos? Ay, perdón. Ay, ay, pastor, por favor. Sí, 1:27. Y Dios creó Dios al hombre a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí cuando ya había dicho, y les dio toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, a toda bestia de la tierra y toda ave de los cielos y todo lo que se arrastre sobre la tierra, les fue dado. Creo que termina así. Ajá. Listo. Esa fue como la promesa, ¿no? La primera promesa es como, bueno, les dio todo. Y luego en Génesis 2 dice entonces, 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que Dios me mostraba en este pasaje era que Adán no sembró, ¿sí? En este momento Dios creó el Edén, hizo brotar de la tierra los frutos, hizo brotar de la tierra los árboles frondosos, los frutos, hizo todo lo que había ahí delicioso para que él lo comiera, ¿sí? Dios lo dispuso para el hombre, ¿sí? Y nosotros también tenemos dispuestas un montón de cosas, pero cuando el hombre peca, todo cambia, ¿sí? Y en Génesis 3 dice, en el 16, Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, o bueno, tus hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre, pues, de ti o sobre ti. Ahí, ¿qué pasó? Primero la bendijo y le dijo, multiplique, fructifique, hágale, ¿sí? Llene y poble esta tierra. Y yo averiguando los significados de fructificar y multiplicar es dar fruto en abundancia. Y cuando dice llenar la tierra es como ocupar dignamente un lugar. Eso es el significado de llenar la tierra. Un sinónimo es henchir con H, henchir, y dice ocupar dignamente un lugar o empleo, inundar y llenar totalmente, ¿sí? Pero es lo que Dios dijo al principio es, ocupe este lugar hermoso que yo le doy con dignidad, crea que usted lo merece, esto es suyo, haga lo propio, llene la tierra, júzguela, vaya usted y gobierne sobre las bestias del mar, sobre las bestias de la tierra, sobre las bestias del cielo, sobre todo le había dado autoridad al hombre. ¿Qué más podía querer él? ¿Sí? La codicia de ser como Dios, de no depender de nadie más. ¿Sí? Entonces es como que, Padre, ¿por qué nuestro corazón sigue teniendo tanta autosuficiencia?
¿Por qué queremos hoy en día también tener un montón de control todos los días en todas las cosas que hacemos? Si no nos sale algo bien y si se nos pincha una llanta, hasta, perdónenme aquí, hasta un madrazo podemos echar. En vez de ver la voluntad del Señor con esa parte negativa que nos está pasando, ¿sí? Que se nos cayó el hijo, que se enfermó el perrito, que X o Y motivo, usted todo lo interpreta como si no fuera de bendición, cuando Él en cada cosa nos está enseñando lo que queremos, lo que necesitamos aprender. Amén. En Génesis 3:17 luego dice, y al hombre le dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. ¿Es en polvo? Pues, es que no le puse la E. Pues polvo eres y al polvo volverás. Eso me pareció tremendo, porque también dice, con dolor comerás todos los días de tu vida. Maldita será la tierra. Cuando hace un capítulo anterior, Dios había bendecido todo y todo estaba dado y la tierra, yo hablaba con él y él me decía que pues de los estudios que han hecho era como que en la tierra de Canaán sacaban unos frutos que hasta entre 2 o 3 personas tenían que llevar un solo fruto, ¿sí? Entonces todo era en sobreabundancia, no había que esforzarse ni ponerle ahorita, tenemos que ponerle un montón de químicos a la tierra para que nos dé una granadillita, para que nos dé una manzanita, para que nos dé una perita, para que nos dé una naranjita. Antes era en sobreabundancia por montones, pero nuestra decisión de ser autosuficientes, de decirle, Dios, no te necesito, yo voy a decidir por ti y por mí, por todo lo que va a hacer mi familia. Entonces Dios dijo, bueno, hágale con sudor de su frente. Ahora no va a haber ningún día en que usted vea ay, voy a ir a cosechar, sino que vaya, labre, vaya, abra hueco, vaya, siembre, vaya, haga, ¿sí? Bueno, entonces, pues aquí Dios me decía, como que cuántos de nosotros hemos pensado que la vida en esta tierra es un tormento, que cuántos aquí hemos pensado que vivir es un sufrimiento absoluto, que no hay salida de este sufrimiento. Y yo en ese tiempo de estar accidentada, retomé una especie de diario que yo estaba teniendo pues desde que yo conocí al Señor, como desde el 2000 y pico, comencé a escribir eso y me encontraba muchos escritos de angustia, de decirle al Señor, mátame, sácame de aquí, o sea, yo no quiero vivir en este tormento tan horrible, yo no quiero tener esto en mi corazón, yo por qué me siento así, yo la única salida que yo veo es que tú me lleves. Le decía yo, llévame, por favor, no quiero vivir más aquí, no quiero sentir esto, me odio lo que estoy sintiendo, odio lo que estoy viviendo. Señor, sácame, ¿sí? Y Dios me llevaba a preguntar que cuántos de nosotros hemos pensado, incluso diariamente, que no queremos vivir más, que hemos anhelado la muerte porque esta vida no es placentera para nosotros, porque todos los días sentimos una angustia terrible, porque todos los días de pronto podemos sentir que no hay nada que nos satisfaga, que estamos angustiados y en terrible agonía, ¿sí? Que claro, que desde que conocimos al Señor, yo ahí no era mundana, o sea, yo ahí ya conocía al Señor, pero aún así mi corazón anhelaba descansar en la muerte, porque creía que la muerte me iba a solucionar la angustia que yo sentía. Y reflexionando sobre por qué me sentía tan angustiada y por qué me sentía como tan abrumada de mis emociones y de todo el desorden, y era precisamente el acarrear con un montón de historia familiar de dolor.
de dolor tras dolor tras dolor, la separación de mis papás. Bueno, mis papás genuinamente nunca estuvieron juntos, pero precisamente no tener papás juntos y no tener una mamá soltera, el haber tenido en mi familia abuso sexual, el haber tenido en mi familia riñas y yo saber que mi mamá no se hablaba con mi hermana, con la hermana de ella, con mi tía, y un montón de situaciones alrededor de que mi mamá estuviera sola y yo quedara sola en la casa, y entonces un montón de angustia. Pero si uno se pone a revisar por qué existía angustia familiar y todo ese desespero, era porque no seguían a Dios, porque no había un conducto regular de que Dios guiara a la familia, sino que en mi familia en ese momento pues todos eran descarriados y hacían lo que se les venía a la gana. Entonces, ¿por qué de alguna forma culpamos o responsabilizamos de que la vida es terrible, sabiendo que la vida puede ser muy hermosa si de la mano del Señor caminamos? Entonces Dios ha venido transformando eso en mi corazón y yo he quedado casi que impactada porque desde muy niña mi corazón ha anhelado la muerte, ¿sí? Yo no sé si yo les he contado, yo desde muy chiquita, desde 6, 7 años, tengo la ideación suicida, tenía la ideación suicida en mi cabeza, de que era mejor que yo no me muriera para que ya el sufrimiento se acabara, de mi mamá, de todo el mundo. O sea, yo era como la carga horrible de mi familia. Pero entonces, de alguna forma, lo que Dios me mostraba era que muchos que estamos aquí tenemos esa cosa en nuestro corazón y en nuestra mente. Muchos de aquí hemos anhelado la muerte porque creemos que no hay salida para el sufrimiento que sentimos, ni para el sufrimiento de nuestra familia, ni para el sufrimiento que se ha acarreado a partir de las decisiones que hemos tomado sin Dios, ¿sí? Entonces, cuando Dios me decía todo esto, era como que, qué tenaz que lo que Él pudo haber bendecido y ha bendecido, que es nuestra vida, porque nuestra vida no es una maldición, por las malas decisiones pueda convertirse en eso, ¿sí? Pero Él planeó una cosa muy bonita, se llama el plan de redención y está en Jesús. Amén. Entonces vamos a 2 Corintios 17, 9, 10, ay, espéreme. 2 Corintios, ya le digo qué porque creo que no lo apunté. 2 Corintios, de modo que, pero yo lo busco. 5, no lo apunté ahí. 5, 2 Corintios 5, 19, 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este pasaje del 17 al 19, Dios me lo mostraba con que ya Cristo, de alguna manera, es esa salida a esa maldición eterna que Dios nos había dado en el Edén, cuando pecamos, ¿sí? Es la salida de reconciliación que Dios hace de nuevo para atraer al hombre a su presencia, para decirle, hey, deje de andar como un loco por usted mismo, basado en su propia opinión, y venga que yo quiero hablarle, venga que yo quiero guiarlo, venga que yo quiero ser su papá, venga que yo quiero ser su Dios y yo quiero tomarlos a ustedes por pueblo. Y de alguna forma, también me decía que cada vez que nosotros desechábamos esa oportunidad de ser guiados por Dios, es como si volviéramos a comer del fruto del bien y del mal. Es como si usted otra vez decidiera creerle a la serpiente y decir, no, yo quiero ser como Dios, yo quiero decidir esto. Entonces, yo voy a ver qué hago con mi hijo,
yo voy a ver a dónde lo meto, yo voy a ver si él está conmigo o si está en la casa de Perencejo, yo voy a decidir si me meto en este crédito o no me meto en este crédito, yo voy a ver si me caso con esta chica o con este chico y yo voy a decidir mi esposo y yo voy y yo voy y yo voy. Yo voy a decidir en qué voy a trabajar, yo y yo, ¿sí? Cada vez que nosotros el día de hoy no seguimos la voz de Dios, es como si otra vez tomáramos de ese fruto y lo comiéramos, ¿sí? Entonces, es un pecado la autosuficiencia porque nos lleva a apartarnos de Dios, porque nos lleva a tener en poco todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él ha dispuesto para nosotros, todo lo que incluso el plan redentor de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, es como si nosotros dijéramos, no lo necesito. ¿Y cuántos de nosotros de alguna forma pedimos perdón por ser autosuficientes y lo tenemos presentes en nuestra vida? O sea, usted puede pedir perdón porque tuvo tentación de ver pornografía. Usted puede sentir que verdaderamente tiene que pedir perdón a Dios porque siente ganas de ir a bailar. Usted puede pedir perdón porque incluso puede disgustarse con su pareja y gritarla. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pedido verdaderamente perdón por ser autosuficientes y por tener un corazón orgulloso y por haber apartado la presencia del Señor en nuestra vida? ¿Sí? Entonces yo sentía que este no es un tiempo para nosotros estar apartados de la voluntad de Él, que de alguna forma pueden venir más adelante muchas situaciones en donde pues tenemos que estar dependiendo 100% de Dios. Va a venir una serie de circunstancias en la tierra de los últimos tiempos en donde si usted va a seguir por su cuenta haciendo su voluntad, va a seguir en maldición, va a seguir en dolor y no va a alcanzar la vida eterna, ¿no? Que de alguna manera en Génesis el Señor lo dice, vamos a poner aquí una espada ahí revoloteando y cuidando el huerto, no vaya a ser que el hombre alargue su mano y tome del árbol de la vida. Y es la eternidad, ¿sí? Pero la promesa de nosotros es la eternidad en Jesucristo. Para terminar, vamos a Mateo 11, por favor. Mateo 11, 25. Eli, cielo. Eli. Arriba. ¿Me ayudas en el piano? ¿Me ayudas en el piano? Por favor. ¿Ya estamos allí en Mateo 11? Mateo 11, 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El 26, sí Padre, porque así te agradó. Porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De alguna forma, lo que yo recibía en este momento de esta parte de la palabra era que incluso siendo nosotros supuestamente sabios y entendidos, solamente el Señor revela aquellas porciones de la palabra para que podamos ser libres. Y esa libertad viene a través de Jesucristo y esa libertad viene a través de que nosotros podamos conocer al Padre a través de Jesús. Y que por más sabios y entendidos e inteligentes que nosotros seamos, necesitamos de la sabiduría que solamente puede ser revelada por el Espíritu. Y el 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid, perdón, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Desde que yo conocí a Dios y yo decidí realmente entregarle mi autosuficiencia a Jesús, Dios ha tornado toda la maldición en mi vida y la ha tornado en bendición. Se llevó todo lo que es el deseo de muerte. Se llevó todo el deseo de morir y de escapar de este mundo. Pero es en el momento en el que yo le entregué a Él el control, y no es una decisión radical, obviamente, pero es una decisión que se toma todos los días también. Es permanecer en la decisión de que yo no quiero hacer mi voluntad. Y es decirle a Él: Señor, no quiero que yo vaya a decidir sobre esta situación, entregarle a Él los planes que tenemos de comprar, de hacer, de casarse, de divorciarse, de la custodia del niño, de todo lo que usted vaya a hacer con su vida, entregarle a Él la capacidad de decidir por nosotros, de guiarnos y aconsejarnos y de verdaderamente ser hijos de Él, ¿sí? Y yo quiero que usted esta mañana, por favor, se disponga y cerremos los ojos y vamos a orar. Y le entregue allí a Dios su voluntad, sus ganas de controlar todo, de ser autosuficiente, de el orgullo de su corazón, de creer que usted es bueno y reconocer en su corazón que necesita de Él, que necesita que Él lo guíe, que necesita que Él sea quien tome las decisiones por usted, porque usted no sabe qué le conviene. Padre, tú en tu palabra has dicho, Señor, que no nos tenemos que adaptar a este mundo. Y hoy queremos, Señor, ser renovados en nuestra mente para entender la voluntad tuya, que es agradable y perfecta para nuestra vida, Señor. Te entregamos en esta mañana todos nuestros temores, todas nuestras inseguridades, todo el dolor que por años hemos cargado, Señor. Esos pensamientos de muerte, Señor, hoy lo queremos entregar a ti, Jesús. No es bobada que nosotros digamos en los momentos de angustia que te quieres morir. No es normal. Es un deseo que surge a partir del dolor que has tenido en tu corazón, y hoy Jesús quiere que tú te lo entregues. Todo deseo de muerte, de suicidio, de salir corriendo, de huir de las pruebas. Entrégaselo esta mañana a Jesús. Entrégale esta mañana a Jesús el cansancio, el dolor, la frustración de no lograr lo que tú quieres, la frustración de no conseguir el dinero que tu familia necesita o las cosas que tú anhelas en tu corazón. Entrégale tu voluntad a Jesús. Dile: Padre, yo quiero esto con todo mi corazón. Con todo mi corazón, yo anhelo fervientemente, codicio estas cosas que solamente tú conoces. Pero yo hoy te digo: haz tu voluntad en mi vida. Ya no quiero andar como un cabrito suelto sin pastor. Ya no quiero andar como una oveja descarriada. Quiero tener un pastor en el que yo pueda reposar, en el que yo pueda descansar, en el que yo pueda confiar. Señor, estamos aquí esta mañana para que seas tú sanando nuestras heridas, para que seas tú, Señor, entregando de tu bálsamo a todos estos corazones, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos hagas entender tu voluntad, que es agradable y perfecta para nuestras vidas, que podamos ver las misericordias infinitas que tú tienes para nosotros, que podamos recibir, Espíritu Santo, las bendiciones que ya han sido dispuestas para nuestra vida, que se abran las puertas de los cielos en la medida en que nosotros entendamos que es tu voluntad y que es tu bendición y es tu
provisión la que nos sostiene cada día, Señor. Permítenos entender, Señor Jesús, que tú eres sobrenatural para nosotros. Padre, yo te pido que así como tú me has bendecido a mí, Señor, bendigas a todos mis hermanos, que ellos puedan entender lo magnífico que es andar de tu mano, Señor. Que en ti podemos encontrar reposo, que en ti podemos encontrar paz, tranquilidad y sobreabundancia. Ayúdanos a fructificar en aquellas cosas que tú nos has mandado a hacer, Señor. Que nuestros dones y talentos sean entregados en tu tiempo y en las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Queremos ser una iglesia que camine contigo, Jesús. Queremos ser una iglesia que no se vanaglorie, que no se llene de orgullo, sino que pueda ser servicial y decidir seguirte a ti. Gracias, Jesús, por tu palabra para esta mañana. Gracias, Padre Santo, porque tienes misericordia con nosotros y el día de hoy podemos reconocer que somos autosuficientes y ser benditos en ti, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, resulta que yo no sabía, hoy es el Día del Hombre. Entonces, vamos a orar por nuestros queridos varones de acá a la casa. Si usted tiene un hombre al lado, acérquese a él y ore por el muchacho que tiene y bendígalo, honrémoslos hoy, porque a propósito del tema de hoy, a veces también eso está en los hombres como una carga muy fuerte, que tiene que ser los proveedores, de que tienen que ser, bueno, no sé, top 10, ¿sí? Entonces, oremos para que sea Dios también en ellos, bendiciéndolos y dándoles las herramientas, los recursos y la sabiduría que proviene de lo alto para conducir sus hogares. Entonces, acérquese a ese varón, si están rodeando, rodéenlo, consiéntalo y hoy vamos a bendecirlo, ¿vale? ¿Quién? A ver, ¿ya están todos? Muy bien. Bueno, Padre, gracias, Señor, por nuestros varones, jóvenes y grandes y niños que están aquí en nuestra congregación. Hoy los bendecimos, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Hoy los honramos, Señor. Gracias porque ellos son parte de nuestra vida y los necesitamos. Gracias por todo el depósito que les has dado. Gracias, Señor, porque primeramente te buscan a ti, Señor, tu reino y tu justicia, Señor. Y que esta búsqueda, Señor, sea en retribución para ellos grandemente y para sus familias. Gracias, Señor, por sus dones, sus talentos. Gracias por ese corazón amoroso. Gracias por ese corazón dulce, Señor. Gracias, Señor, porque tú los llenas y los abrigas con tu amor, Señor. Los bendecimos, los honramos y hoy les decimos que los amamos. En el nombre de Jesús, amén y amén.